Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos reunidos hoy para hablar de que lanzan LX400, Chile delibera, o al menos eso fue lo que entendí yo, pero aparentemente es LES 400 o LX 400 o 400 chilenos que están pensando en políticas públicas. Don Asta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Esta fue una actividad que se realizó en el ex Congreso Nacional entre los días viernes 5 al domingo 7 de marzo del presente año. Es una propuesta que fue impulsada por la Fundación Tribu, la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Universidad de Chile y el Centro para la Democracia Liberativa de la Universidad de Stanford. Esta fue una actividad donde participaron alrededor de 400 personas que fueron seleccionadas mediante inteligencia artificial según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Y el asunto está, como bien destacaste, Iracundo, que iban a debatir estos 400 seleccionados acerca de políticas públicas, como por ejemplo la salud, las pensiones, entre otros, porque esta es una suerte de puesta en marcha para realizar en el futuro de este modo la formulación de políticas públicas, ¿bien? Porque quieren hacerle cambios a la entrecomillada democracia. Entonces es un asunto que destacó, por ejemplo, el senador Gio Girardi, que es para que la política se adapte y que no sea irrelevante para resolver los problemas políticos, pudiésemos decirlo desde ese punto de vista. Entonces, lo que destacó también la presidente de la Fundación Tribu, Alejandra Larraín, es que gracias al Senado, por primera vez en nuestro país, se realizó este proceso de participación ciudadana con una metodología elaborada por la Universidad de Stanford hace 30 años atrás y debe ser tomada como un incidente en el proceso legislativo. ¿Bien? Entonces, este tema en específico es que se realizó una muestra a los 18 millones de chilenos para concluir en estas aproximadamente 400 personas que se juntaron para deliberar, entre comillas, en torno a políticas públicas. ¿Bien? Entonces, esta fue una experiencia que también se vio por las pantallas de este tan afamado canal CNN Chile. Y como bien destacaste también al principio, se supone que tendría que ser los 400, pero le ponen la X por ese tipo de lenguaje inclusivo. Le han puesto mejor les 400 en vez de ponerle esa X entre medio de la L y la S. No sé qué opinan ustedes acerca de esta experiencia que se suscitó en nuestro Senado. Bueno, permítame hacer dos acápites antes de darle la palabra a don Vicente. Primero, al leer LXS yo pensé que era un sistema un poco más elaborado cuando lo leí a primera vista, pero luego que lo analizamos realmente se define como lenguaje inclusivo, lo cual me parece un asco y un despropósito al fin de cuentas. Y en segundo lugar, si tenemos la posibilidad de juntar a 400 compatriotas que puedan deliberar sobre políticas públicas, entonces ¿para qué necesitamos un parlamento? Esa es la primera inquietud que a mí me produce este tipo de iniciativas. Don Disidente, sus comentarios. Bueno, aquí nuevamente utilizando recursos públicos para cosas que en realidad son irrelevantes y saca de foco el trabajo que tienen que hacer los senadores. Si bien es cierto, uno tiene que recolectar la información que pueda aportar 400 compatriotas, no le veo un sentido que esto sea algo como inclusivo. Simplemente son cantinfleadas que hace esta gente, tratan de destacarse de que al final están tratando de que estas 400 personas sean representativas de toda la población nacional. A mí me huele que esta cuestión es como un globo sonda que tiran, ¿me entiendes? Entonces ellos tratan de recolectar estas propuestas y ver a ver cuál es el descontento, por dónde van las cosas, porque esta gente, no olvidemos que los senadores, ellos viven fuera de la realidad de lo que es Chile. Ellos no saben cómo funciona de repente un CESFAM o cómo funciona un hospital pequeño regional. Entonces, y mucho menos, por ejemplo, la gente pueda darnos respuestas con el tema de pensiones, donde ahí debería haber un economista, ojalá de tendencias libertarias, por así decirlo, donde las personas, ya se sabe ya que en otros países no funciona el tema del sistema de reparto, simplemente esta gente quiere ver si pueden calar en la comunidad los eslóganes que ellos quieren impulsar. No lo veo como que sea esto algo positivo, simplemente son más cosas nomás para desviar la atención y nunca se van al meollo del problema, que son sus malas leyes o la falta de rigurosidad con respecto a la mejora en la calidad de vida de los chilenos, que al final para eso están los senadores,
están para sacar leyes que mejoren la calidad de vida de las personas y que también tengan protecciones. Pero por lo visto simplemente estas cosas son venta de humo nomás. Lo veo así, eso. Claro, como tú bien lo comentas y también lo asumía yo en un comienzo, esto de... o sea, quizá la idea, el planteamiento de hacer este tipo de asamblea, por decirlo de alguna forma, no es tan malo, pero ¿por qué tenemos que hacerlo todo con esa lista de chequeo de que cumpla todas las normativas actuales de la corrección política? O sea, si son 400 chilenos, son 400 chilenos. O sea, si son las, esos... tendería a pensar yo que es irrelevante, pero tenemos que cumplir el checklist de la corrección política. Ese es uno de los temas más importantes. Ahora, me encantaría saber cuáles fueron las discusiones tan relevantes para nuestro país y tan importantes que sacaron en conclusión debido o a propósito de este llamado tan importante a 400 chilenos que imagino que serán la crema innata de nuestra población. Bueno, se supone que es aleatorio, entre comillas aleatorio, porque primero hicieron una suerte de selección de 30.000 y de esos 30.000 sacaron a los 400. ¿Ya? Ya. Entonces el asunto está con que se hablaron de temas de salud y de pensiones, porque hay un asunto que es bien importante. Ustedes tienen razón en el tema de que este es una suerte como de lavado de imagen del Senado, porque pues esto pudiese ser, ¿cómo te pudiese decir? Una suerte de fachada para decir, no, nosotros estamos escuchando al pueblo, o a la gente. Pero también hay que saber a qué gente escuchar, como bien destacaron, porque tendrían que ser economistas destacados, cuestiones así. Pues, por ejemplo, nos señaló CNN de Chile que invitaron a la primera jornada de Congreso, valga la redundancia, a la ministra del Trabajo, y me invitan a el investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, al ex ministro de Hacienda Andrés Velasco y al ex superintendente de pensiones Guillermo Larraín. O sea, es como que o eres socialdemócrata o eres de la ultraizquierda para participar allí como parte de los paneles en específico, po. Imagínate, po, para hablar ahí con las personas que tenían que ser, entre comillas, capacitadas también, po. O sea, esto no podía ser de una suerte de simplemente un bla bla al respecto para estos sujetos, porque si no se pudiesen hablar muchas sandeces, po. Tenían que ser más o menos guionados, po. Entonces mi conclusión al respecto es como que intentan de este modo hacer calzar el discurso políticamente correcto, imperante hoy en día, a través de este tipo de instancias. Claro. Y para esto se prestaron, por ejemplo, también en la parte de salud de la ex ministro Elia Molina, podríamos decirlo ministro para no decir ministra, como algunos dicen abogado en vez de decir abogada, por ejemplo. Claro. También apareció Isquiasiches, una señora que se llama Liliana Jadwe, que es la vicedecana de las carreras de salud de la Universidad del Desarrollo, y el ex ministro Emilio Santelice. Entonces, esto es variopinto, o sea, no solamente hay gente de la entrecomillada izquierda metida aquí, pues también son de la entrecomillada derecha, pero tildado hacia la socialdemocracia, pudiésemos decirlo desde ese punto de vista, ¿me entiendes? Entonces, de todas maneras es un experimento que es interesante, pero no está hecho como corresponde bajo mi punto de vista, porque hay una parte de la población que no está aquí para debatir este tipo de temas, pues sino se tiende a un cierto discurso del entrecomillado consenso socialdemócrata. A eso apunta esto bajo mi visión. Claro. No, y aparte que se une a otros intentos de lavado de imagen que tiene, como por ejemplo la videoreacción que hicimos la otra vez con este tema del Congreso Futuro, que también está con esos tildes así medios de checklist de nuestra corrección política. Entonces al final nos damos cuenta que casi todas las actividades que genera el gobierno, el Congreso o cualquier entidad pública tiene que ver más que nada con la corrección política que con un interés real en conocer cuál es la realidad, por decirlo redundantemente, de nuestro pueblo en general. Sí, por ahí va. Porque igual si uno lo ve así, la gente tiene que ser capacitada para algunos conceptos básicos respecto de algunos temas para poder opinar acerca de los mismos. O sea, tú no puedes hablar desde la guata. Entonces, ¿cuál es mi resquemor al respecto? Es que se tiende a un cierto discurso hacia la socialdemocracia. O sea, no se le ve un panorama de todo el espectro político en este tipo de instancias. ¿Entiendes? Por ahí va el tema de este sesgo que pudiésemos denominarle al respecto. Y también pasó del Congreso del Futuro, como bien destacaste tú, pero ahí fue más escandaloso. O sea, esto no
no se vio los medios de comunicación alternativos con el suficiente rigor que debió haberse visto el tema de el tipo de lenguaje que se utilizaba, por ejemplo, en el Congreso del Futuro. Nosotros intentamos desde nuestro lado visibilizar, como dicen hoy en día en el discurso progre, ese tipo de cosas, pero el asunto está con que eso son temas que muchos ni siquiera están enterados de ello, ni tampoco quieren enterarse, porque prefieren simplemente decir lo que ellos pretenderían en su mundo ideal, en vez de abocarse a las cosas que están sucediendo actualmente para ver qué es lo que se puede arreglar. Claro. Así lo veo yo más o menos, cómo son las cosas. Sí, pues ahí es donde está centrado lo que vendría siendo la batalla cultural, que le llaman. Claro, porque si tú no sabes qué es lo que hay, ¿cómo vas a saber qué es lo que hay que arreglar? Justamente. Un asunto así, o el proceso. Si tú no sabes cómo es el sistema o qué se está hablando al interior del sistema, ¿cómo puedes tú saber qué es lo que tienes que cambiar de ese sistema en específico? A eso voy. Entonces, por eso que era interesante conversar de este tema del LX 400 para saber en qué están nuestros políticos y en qué están los que están entrecomillados de la sociedad civil, que supuestamente está representada a través de esos 400 que fueron seleccionados. Sí. Don Disidente, ¿algún comentario adicional? Bueno, reforzando lo que dijo Donasta, esta gente al final tratan de hacer calzar su discurso inclusivo y de necesidades para el país según su perspectiva. Entonces, cuando ellos les preguntan de dónde sacaron estas ideas, no, es que el pueblo habló. Esos 400 son el pueblo. Así que creo que son muy buenas jugadas que hace esta gente. Ellos vienen de vuelta con el tema del manejo político, el manejo comunicacional, y yo creo que hay varias personas que deberían aprender de eso. Y en la Convención Constitucional van a hacer estas mismas tácticas, o sea, van a aplicar estas mismas tácticas para algunos temas en específico que debieran incluirse en el interior de la Constitución, y que van a presionar a la parte de los 155 para que se logre ese porcentaje tan requerido para poder aprobar alguna norma en particular dentro de la Constitución. Y eso se está haciendo en muchísimas instancias, también por ejemplo con el tema de los retiros del 10% de la AFP. Y quién sabe qué otro tema habrá ese entrecomillado consenso en el futuro. Eso solamente, valga la redundancia, el futuro lo dirá. Sí. Bueno, estaremos pendientes siempre para meter el dedo en la llaga aquí en Proyecto Chile. Esto ha sido Full de Haces. Suscríbase para más contenido como este.